Pedro Sánchez, el autoproclamado paladín de la transparencia y defensor del progreso, continúa asombrando a todos con sus incoherencias. Desde el momento en que asumió su cargo, hace ya 6 años, prometió cambios radicales en la política española, uno de los cuales era la realización de un debate anual sobre el estado de la nación. Con una sonrisa confiada y la mirada segura, Sánchez pronunció esas palabras como si estuviera marcando el comienzo de una nueva era de rendición de cuentas y responsabilidad gubernamental. Sin embargo, como muchas de sus promesas, esta también quedó en el aire. A lo largo de todo su mandato, solo ha llevado a cabo uno de esos debates, y eso a regañadientes, demostrando que enfrentar a la oposición, por ende, a los ciudadanos, no está ni de cerca en sus prioridades. Sánchez, quien se vendió como el gran reformador de la política española, ha optado por una estrategia más conveniente para él, el silencio. Irónicamente, mientras incumple su propia promesa de transparencia, ahora pretende erigirse como el guardián de la verdad. Sí, ese mismo presidente que ha incumplido prácticamente todas sus promesas de campaña, ahora decide eliminar las acreditaciones de los medios de comunicación que, según su juicio, difundan información falsa. Pero, ¿quién mejor para decidir qué es un bulo que el maestro de las promesas vacías? Pedro Sánchez ha construido una imagen pública basada en la contradicción constante. Se presenta como el árbitro de la verdad, cuando en realidad su carrera política ha estado marcada por la desinformación. ¿Recuerdan cuando aseguró que nunca pactaría con Podemos? ¿O cuando juró que jamás permitiría un referéndum en Cataluña? Se ha convertido en un especialista en el arte de la contradicción. Y ahora, en un giro casi cómico, pretende censurar a los medios que se atrevan a cuestionar su relato. Es como si el lobo cuidara del rebaño. Sin embargo, el problema para Sánchez es que ya no puede engañar a nadie. Su credibilidad está por los suelos, y no solo por las mentiras repetidas, sino porque la corrupción ha contaminado su gobierno, tocando incluso a su entorno más cercano. La sombra de los escándalos se cierne sobre su figura, y lo peor es que no parece importarle. ¿Cómo puede alguien con tan poca credibilidad presentarse ante las cámaras y enfrentarse al pueblo español? Simplemente no puede. Pedro Sánchez ha alcanzado tal nivel de desgaste que sus apariciones en el Congreso de los Diputados se han reducido a intervenciones simbólicas y fugaces. Este miércoles fue un claro ejemplo de ello, llegó al hemiciclo a las 9 en punto, como si fuera a cumplir con su deber de comparecer ante los representantes del pueblo, y a las 9:17 ya había salido corriendo. 17 minutos fueron suficientes para responder a 2 preguntas y, como era de esperar, dejar un rastro de mentiras en el aire. La duración de su estancia en el Congreso ya es ridícula por sí misma, pero lo que es aún más alarmante es el contenido de sus intervenciones. En esos pocos minutos, Sánchez fue capaz de lanzar 3 mentiras con total desfachatez. Una de ellas, quizás la más sorprendente, fue cuando afirmó que Teresa Rivera había sido la primera mujer española en tener competencias en la vicepresidencia de la Comisión Europea. La realidad, como de costumbre, está muy lejos de sus palabras, pero a Sánchez eso parece no importarle en lo más mínimo. Su estrategia es clara, dispara frases altisonantes, y luego se retira antes de que puedan ser desmentidas. Lo más vergonzoso no es solo la rapidez con la que abandona el hemiciclo, sino la forma en que lo hace. No se va discretamente, se marcha corriendo mientras es abucheado por los diputados, como si estuviera escapando de la responsabilidad que tanto le incomoda. Es el reflejo de su estilo de gobierno, promesas que huyen a la velocidad de la luz, mentiras que se acumulan, y una creciente desesperación por mantenerse en el poder a cualquier costo. Porque, en el fondo, lo que está en juego para Sánchez no es el bienestar de los ciudadanos, sino su propia supervivencia política. Su huida constante del debate público es síntoma de un líder que sabe que ha perdido la confianza del pueblo. ¿Cómo puede enfrentarse a una nación que ya no le cree? Cada vez que aparece en público, el rechazo es inmediato, y lo que es peor, ya no solo viene de la oposición. Los abucheos ya no son solo cosa de la bancada contraria, incluso dentro de su propio partido empiezan a sonar murmullos incómodos. Sánchez vive en una especie de burbuja, creyendo que puede seguir esquivando la realidad indefinidamente. Pero los españoles no son tontos ni ciegos. La incapacidad de Sánchez para gobernar, su red de mentiras y la corrupción que lo rodea son evidentes para todos.
Incluso sus propios aliados empiezan a distanciarse de él, conscientes de que la asociación con un líder tan desacreditado se está convirtiendo en una carga insostenible. Es como ver un barco que se hunde, y los primeros en saltar son siempre los que están más cerca del capitán. Mientras tanto, Sánchez sigue adelante con su espectáculo, creyendo que si controla los medios de comunicación y manipula el discurso, podrá prolongar su tiempo en el poder. Pero el problema no es solo su imagen pública, es su absoluta falta de soluciones para los problemas reales de España. No importa cuánto intente censurar o controlar la narrativa, no puede ocultar la inflación, el desempleo, la inseguridad y la creciente desconfianza que ha generado. Lo más inquietante de todo esto es que Sánchez, en su desesperación por aferrarse al poder, ha adoptado tácticas cada vez más autoritarias para controlar el mensaje. Desde censurar a los medios de comunicación hasta su voluntad de dictaminar lo que es verdad y lo que es mentira, está claro que su gobierno está dispuesto a manipular la información a niveles inimaginables. No es de extrañar que su respuesta ante la pérdida de apoyo no sea mejorar su gestión, sino silenciar las críticas. Esta es una táctica clásica de un líder que ha perdido el rumbo. Si no puedes convencer al pueblo, al menos intenta controlar lo que escucha. Sin embargo, incluso eso se le está escapando de las manos. Los medios independientes, las redes sociales y el propio pueblo ya no se tragan sus relatos fabricados. Y cada día que pasa, Sánchez se encuentra más aislado, como un presidente que, aunque aún ostenta el poder, hace tiempo que perdió el control de la situación. Su obsesión por permanecer en el cargo solo refuerza su incapacidad para enfrentar los desafíos de España. Mientras más personas ven cómo sus vidas empeoran, el presidente sigue jugando a esconderse detrás de un velo de mentiras. El gobierno de Pedro Sánchez se ha convertido en un espectáculo de evasión constante, donde escapa del hemiciclo como huye de la verdad, esperando que nadie le pida cuentas. Pero los españoles ya no caen en sus trampas. Cada minuto que pasa, los abucheos se hacen más fuertes, como los que llenaron el Congreso en su última intervención relámpago, 17 minutos, 3 mentiras y una salida apresurada. Este es el legado que está dejando Pedro Sánchez, un presidente que no se atreve a quedarse, que no tiene respuestas y que prefiere huir antes de enfrentar la realidad. Su gobierno se ha convertido en un ejercicio de supervivencia política, donde el único objetivo es mantenerse en el poder a toda costa, aunque eso implique manipular, mentir y censurar. Y antes de despedirnos, si te gustan estos análisis directos, sin tapujos y sin rodeos, no te puedes ir sin suscribirte al canal. Si has llegado hasta aquí, es porque te interesa ver cómo se desenmascaran a los políticos que intentan esconderse detrás de sus propias mentiras. Dale al botón de suscripción ahora mismo y únete a nuestra comunidad. No te quedes atrás.